hace minutos, de 130 páginas dividido en dos. La conclusión que dice, directamente se lo leo. Boquín alerta sobre nuevas medidas para vaciar la empresa. Y atención, usted lo puede ver en computadora porque está en la página de fiscales. Habla de un montón de empresas que en el año 2007 pertenecían o se relacionaban con Odebrecht y que eventualmente estaba de un lado el correo y del otro lado la concursada o quien trataba de estar frente, que es SOCMA. Es decir, se mezclaban los patrimonios. Resultado final, vaciamiento, 98%. ¿Qué iba a cobrar el Estado? Nada más que el 2%. Carta documento para Macri, atento. En el dictamen más amplio, además, se habla de los bancos que participaron y que, por supuesto, hicieron un negocio enorme. Yo me anoté acá, aceptaron que le pagaran el 30% a 15 años con tasa del 5% anual. No se comportaron como bancos, sino como socios estratégicos. Exactamente, eran acreedores y socios a la vez. Se compraba el crédito a un precio vil y después a 15 años lo tenían que devolver, con lo cual nadie pagaba nada. Los dos estaban del mismo lado del mostrador. Vaciamiento y dictamen contundente. ¿Cómo no van a estar desesperados Marcos Peña y Macri por los papeles de Odebrecht? Ahí va a estar de todo. Ellos saben que estaban hasta las manos ya en el 2007. La corrupción de esta gente que tenemos en cámara viene de larga data. Siempre se supo cómo anularon esa historia, cómo la ocultaron los medios que lo pusieron a manejar los intereses de los medios en el gobierno. Es un hecho increíble. Los de Odebrecht se presentaron a votar en el correo en el 2007, Darío. Exactamente, porque obviamente cuando hay un concurso de acreedores, al ser acreedores, tienen voz y voto. Y deciden cuestiones que favorecen o no al correo y favorecen o no al Estado argentino. Ahí está la mezcolanza. Y quienes están detrás de estas causas, ¿sabés lo que me dijeron? Panama Paper, nada. Odebrecht, nada. La causa correo es la más preocupante que tienen. Sí, porque es la que durante toda la vida ha tenido sus manejos y desde allí, como se puede apreciar, ¿de dónde iba a salir Odebrecht en el tema del correo, Darío? Uno no pensaba que esto podía suceder. Y sin embargo, estos temas se dan un abrazo como Macri padre e hijo allí. Es tremendo lo que va a suceder cuando esto explote, cuando se pueda analizar bien. Darío lo intenta, yo también por mi lado, para desentrañar más detalles del dictamen de esta valiente fiscal Gabriela Boquín, que nuevamente nos permite conocer una verdad que estremece. Por la las del dudas, correo, sí. Hace reserva del caso federal. Si alguien no quiere tener en cuenta su dictamen, dice, llevemos el caso a la Corte Suprema de Justicia, porque acá no hay cosa juzgada, no hay preclusión de actos procesales. Esto estalló ahora porque querían volver a foja cero, ¿se acuerdan? No hay foja cero. Hay 400 millones que pasaron de una mano a la otra y era la misma persona, eran dos manos. Todo lo ha intentado Macri en este tema, ayudado por Marcos Peña y por toda su gente. Decir que no tenía la mínima importancia el tema, que ellos querían arreglar por las buenas y que no querían sacar ningún tipo de ventajas, que eran inocentes absolutamente de todo, no son inocentes de nada. Y el tiempo lo está diciendo muy claramente. Bastaría poner frente a este dictamen de la fiscal Gabriela Boquín lo que Macri ha dicho con absoluta liviandad en el pasado inmediato sobre el tema del correo para que entendamos hasta dónde llega la marca de la hipocresía. Vio que a veces en los ríos queda la marca cuando bajan sobre las paredes, sobre el lecho del río. Bueno, lo que será la marca de la corrupción de este gobierno alcanzará la cota más alta de la historia de la Argentina, porque son todos, además de ellos, todos los empresarios que los han acompañado, todos los que les pertenecen durante todos estos años, inmensamente corruptos desde lo privado. Por eso van tanto contra el Estado, porque la única forma que tenían de controlarlo absolutamente todo y vivir tranquilos era controlar el Estado, Darío. Exactamente, porque, a ver, el correo argentino era, diríamos, sostenida por SOCMA, que era la concursante, y eran las mismas personas. ¿Y qué pasó? Cuando Macri fue presidente, ocurren un montón de empresas, pero Correo es la más tangente en cuanto a esas negociaciones incompatibles, estar de los dos lados del mostrador al mismo tiempo. Y aquí ha quedado plasmado. Lo grave de todo esto es que Macri fue presidente. Si Macri no hubiese sido presidente, esto a lo mejor nunca saltaba.
Vamos a tomar contacto con Gabriel Morini en ámbito financiero para ampliar todo lo que estamos diciendo con el doctor Villarruel. ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Víctor Hugo. Es correcto, y son dos dictámenes los que ha propuesto la fiscal Gabriela Boquín en el marco de esta causa, que tiene al menos 10 incidentes complementarios. Es decir, se han abierto 10 causas paralelas a la causa original del correo, en lo que ha sido un devenir realmente tortuoso e inédito para un expediente de estas características y solo atendible para el caso de la magnitud de lo que se está reclamando. En uno de esos dictámenes, Boquín apuesta a que la jueza de instrucción se corra del expediente, y es lo que sugiere directamente. ¿Por qué? Porque autorizó las extracciones de dinero de parte del controlante de SOCMA, de Fideco Americana, que son ambos controlantes de Correo Argentino Sociedad Anónima, una suerte de cáscara en esta historia, porque realmente no tiene actividad hace muchísimos años, pero denunciaba gastos y erogaciones y un montón de cuestiones, como alquileres dentro del propio edificio que pertenece a SOCMA. Le pagaba un alquiler a su controlante y de esa manera simulaba o ampliaba la cantidad de gastos operativos que desea tener: cocheras, alquileres, toda una serie de gastos de mantenimiento que ya hemos detallado en el anterior dictamen de la fiscal, cuando había señalado que aparecían en nómina 3 personas, una de ellas un jubilado y otros 2 que participaban de otras empresas del Grupo Macri. Lo concreto es que acá vuelve a pedir que se unifiquen todos los incidentes, es decir, que se deje de dispersar esta causa en múltiples maniobras dilatorias, que se unifique todo, que se corra la jueza y que Fideco Americana devuelva el dinero que pidió como extracción y que le fue autorizado antes del último dictamen de la fiscal Boquín. En la información lo que resalta también es que esté metido Odebrecht en la historia del correo. Esto es inesperado, por lo menos para mí, no sé para ustedes. Sí, había una mención importante al Main Bank, que era el banco que también tenía referencias sobre este tema. Y hay otras cuestiones más que se derivan de este expediente. Fue muy crítico el propio ex procurador Balbín cuando señaló en un memorándum y en una auditoría que la cuestión del correo había tenido un trámite absolutamente irregular. Por eso lo echaron. Se presume que, entre otras cosas, y por Odebrecht, vinculado a esa situación y por lo muy crítico que había sido su análisis a pedido de la justicia. No lo hizo porque quería Balbín en este tema, sino porque se lo pidió el fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez. Bueno, así como le entraron a lo que Balbín había escrito, y cuando vieron lo que había escrito tuvieron que prescindir de él, lo mismo quieren hacer con Odebrecht. La desesperación de Macri, el ataque brutal, despiadado, absurdo, rayano con lo torpe, qué rayano, directamente torpe contra Gil Scarbó responde a esto: el enorme susto, el pánico que tienen por todo lo que se va a saber de ellos. También se va a saber seguramente algo del gobierno anterior. Hay personas que están mencionadas allí y se sabe, pero lo que se viene para Macri y toda la élite que lo acompaña es ciertamente muy duro. Gabriel, ¿algo más? Solamente señalar que ahora la pelota la tiene la Sala B de la Cámara de lo Comercial, que básicamente consintió estos 120 días de prórroga al enviar, por ejemplo, el expediente original a la Auditoría General de la Nación, que le sacó copias y lo devolvió. La auditoría está haciendo un trabajo muy serio en este tema y da la impresión de que se van a conocer los resultados en no mucho tiempo y van a ser realmente lapidarios. Gabriel, última pregunta, porque los dos estamos viendo el dictamen que está calentito, hace una hora que salió, es extenso, como decía vos, los dos dictámenes, y cuando habla del Mail Bank como compra de créditos a valores irrisorios, los cuales se aceptaron a cobrar a 15 años, cita un tándem con el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y la Corporación Financiera Internacional, ambas entidades acreedoras y a la vez socias de Macri en Correo Argentino S.A. ¿Esto es así? Claro, exactamente así. Lo que propone, digamos, el dictamen es analizar de manera técnica una clásica maniobra de vaciamiento, que es crear créditos, crear deudas, ampliar lo que es el pasivo de una empresa concursada, una cáscara vacía que no tiene actividad, que no tiene ingresos y que no tiene más que algunos gastos, ampliarlo para beneficiar a las las controlantes y ampliar el pasivo, de manera que en los juicios que está haciendo Correo Argentino contra el Estado Nacional en el Fuero Contencioso Administrativo puede reclamar incluso más dinero que el que debe según
la justicia en esto de que es el cálculo de los cánones y lo que está tramitando la justicia en lo comercial. Pongámosle un toque de humor a esto, porque en realidad yo lo siento de esa manera. Escuchemos a Macri, a Marcos Peña, la sucesión que ustedes quieran, con los archivos inmediatos que podemos encontrar sobre cómo han jugado en este tema del curreo, como le dice en sus títulos página 12, el correo argentino, un lugar, un centro de corrupción tremendo que va destapándose cada día más a partir de los dictámenes de la fiscal Gabriela Boquín, que fue la que desnudó aquel entramado por el cual estos hombres se querían quedar con 70.000 millones, a la larga, si tomaban las cuotas, 70.000 millones de pesos del Estado. Escuchémoslos, veámoslos. Alrededor del tema correo, se hablaron y se dijeron muchas cosas en los últimos días. Muchas que no son verdad. No pensamos un mecanismo para controversias judiciales como esta, que existe entre el correo y el Estado, donde el concesionario del correo era mi padre. Por eso yo lo he instruido al doctor Aguad a que volvamos a foja cero, porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado. Acá no sucedió nada todavía. No se condonó, no se pagó, no se cobró. Volvamos a la Cámara, porque todo esto está en trámite judicial, o sea, volvamos a la justicia, a la Cámara Comercial y digámosle, empecemos de cero, queremos un acuerdo integral de todo este problema que heredamos, de 14 años sin solución, que sea, y que ustedes dispongan, señores jueces, de los expertos locales e internacionales que necesiten y nos traigan una propuesta para terminar con este tema porque hay que resolverlo. Por una disidencia de la fiscal que no va a la audiencia donde van las partes. Es un dato interesante, ¿no? ¿Por qué no va? Si tiene que justamente intervenir en ese proceso. ¿Hubo especulación política? Y probablemente esto es una operación que viene de mucho tiempo, reservada. Lo que está en juego es otra cosa, que es realmente poner en marcha un país devastado por la corrupción, la desidia, la ineficiencia. Los que hicieron ese perjuicio se rasgan las vestiduras planteando como generando una sospecha, porque la verdad es que el presidente Macri podría estar haciendo otras cosas, tenía una vida, nos metimos en esto todos hace algunos años porque creíamos que hacía falta gente nueva haciendo las cosas de una manera distinta. Dejemos esta parte brutal de cinismo del final y muchísimas gracias por los servicios que están prestando. Pero cuando él dice que la fiscal no iba, no tenía que ir, no la habían llamado. No la habían llamado, es decir, exactamente. Marcos Peña es capaz de presentarse en ese lugar y mentir con todas las letras. La palabra mentira desde la M hasta la A. De hecho, Víctor Hugo, eso es un agravante respecto a lo que fue toda esta situación vinculada al correo argentino. A la fiscal no la convocaron a la audiencia en la que se iba a definir esto. Y así como lo pudimos saber nosotros, y lo publicamos en su momento oportunamente, seguramente el jefe de gabinete de ministros lo sabía. Y una pequeña salvedad, más que salvedad, pregunta incluso para el doctor Darío Villarruel. Hay una cuestión en el presidente Darío que a mí me sorprende un poco, que es las órdenes que emanan del Poder Ejecutivo a la justicia. Bueno, ahora le vamos a decir a la justicia que vuelva a foja cero, claro, ¿no? Lo mismo que los epítetos contra Gil Carbó, contra la fiscal Boquín, como si fueran oficinas del Poder Ejecutivo. Hay una dificultad ahí con la división de poderes. Tal cual. Y además, tanto Marcos Peña como el presidente Mauricio Macri, con todo respeto, tienen una ignorancia supina del derecho. ¿Por qué no averiguan y le preguntan a Garabano antes de salir para que digan algo coherente? Por respeto a lo que decís vos de la fiscal, en realidad, cuando hay este tipo de reuniones, le tienen que mandar una cédula. Se llama no estaba notificada. Y si no estaba notificada, obviamente no podía ir a esa reunión, porque ¿cómo se va a enterar? Y cerrando esto, Víctor Hugo, te digo algo fundamental, para mí lo más importante. Se pone en conocimiento del tribunal que, atento a los hechos descritos en este dictamen, se remite copia certificada a la Procuraduría de Investigación Administrativa, al fiscal y al juez interviniente en el proceso del fuero federal, es decir, donde ya se están investigando delitos. Más allá de la cuestión comercial, este dictamen ya está en poder de los jueces que investigan el Correo Gate. Y usted decía, Víctor Hugo, qué absurdo el ataque del presidente Alejandra Gil Carbó. Yo creo que es de lo más criterioso que ha hecho Mauricio Macri hasta el momento, porque sin Alejandra Gil Carbó en el sillón de la Procuradora General de la Nación y con un fiscal que garantice, con un procurador que garantice impunidad,
el Ministerio Público Fiscal, a excepción de honrosas excepciones como las hay, las hemos destacado, Boquín, Rodríguez, Iglesias, etcétera, etcétera, sería una autopista para este tipo de situaciones. Además de estos hechos tan graves que nos ocurren, hay otros también.